Bien, buenos días jóvenes. Este día vamos a trabajar el sistema de encendido por bobina captadora. La semana pasada estuvimos trabajando en el sistema de encendido convencional. Vamos a identificar cuáles son las diferencias entre los sistemas y también vamos a identificar cuáles son los componentes que lo conforman. El objetivo de este tema es que el estudiante pueda identificar los componentes que conforman dicho sistema y que también el estudiante esté en la capacidad de diagnosticar y resolver un problema en el sistema de encendido por bobina captadora. Bien, vamos a empezar a definir los componentes que conforman el sistema. Bien, nuestra batería, nuestro switch de ignición, vamos a tener nuestro fusible, ¿verdad? ¿Nuestro fusible de qué? De la bobina de encendido, ¿verdad? Que a la vez va a alimentar lo que es la bobina de encendido y al sistema vamos a añadir también lo que es un módulo de encendido, ¿verdad? Vamos a tener un módulo de encendido y una bobina captadora que va a estar alojada en el distribuidor. Bien, pero veamos por qué nace este sistema después del sistema convencional. El sistema convencional tenía muchos problemas. Para empezar, los platinos, al ser mecánicos, ¿verdad? Su accionamiento era de forma mecánica, se desgastaban, se desajustaban, pero por todo eso generado por el movimiento mecánico que ellos tenían. Entonces se hacía bien tedioso estarle dando mantenimiento al sistema de encendido en ese aspecto. Entonces de ahí partió el sistema de encendido por bobina captadora, de solucionar esos problemas que tenía el sistema de encendido convencional. Otro problema que presentaba el sistema de encendido convencional fue que a altas revoluciones los platinos presentaban el comportamiento de rebotar. Técnicamente se le llamaba rebote de platinos. Lo que impedía era que el motor pudiera revolucionar o pudiera obtener unas mayores RPM el motor por el mismo movimiento mecánico que se quedaba lento al giro que iba presentando el motor. Entonces, esos eran los problemas que tenía un sistema de encendido convencional con respecto a los platinos. Ahora, en esta parte nosotros vamos a añadir lo que es un módulo de encendido. El módulo de encendido va a tener una alimentación positiva, va a tener un terminal "-C", que va a ir controlando la línea negativa de la bobina de encendido, y también vamos a tener lo que es una bobina captadora que va a estar alojada en el distribuidor. ¿Cómo va a funcionar este sistema? Ya no vamos a tener lo que son los platinos, tampoco vamos a tener lo que es un condensador. Entonces, vamos a tener un volante de disparo, que así le vamos a llamar, ¿verdad? Este volante de disparo tiene reluctores. Esta bobina está construida en esta parte de acá y en un extremo tiene un imán. Ese imán está conectado con una platina que pasa a ser el núcleo de la bobina captadora. Entonces, cada vez que el volante de disparo o un reluctor pasa cerca de la bobina, eso interrumpe el campo magnético a través del núcleo. Entonces, al interrumpirse el campo magnético a través del núcleo, va a presentar una generación de voltaje. ¿Y qué tipo de voltaje va a generar la bobina captadora? Vamos a tener un voltaje de corriente alterna. Entonces, de forma puntual, si nosotros queremos medir lo que es el voltaje generado por la bobina captadora, vamos a tener que colocar el multímetro en la escala de voltaje alterno. ¿De qué va a depender la cantidad de voltaje? De las RPM, ¿verdad? Podemos decir algo, por decir algo, en marcha mínima podemos llegar a tener 3 voltios. Recuérdese que son voltios de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va esa señal? Esa señal que se genera en la bobina captadora. Esa señal viene y se envía al módulo de encendido. El módulo de encendido internamente hace una conversión de una señal analógica, que es la que se obtiene en la bobina captadora, porque si nosotros la observáramos con un osciloscopio, veríamos esto.
veríamos una onda sinusoidal. Claro, aquí tendrían que irse añadiendo mucho más ondas, ¿verdad? Porque la frecuencia va variando y va aumentando conforme van las RPM. Entonces, lo que va a hacer el módulo de encendido, tomar esta señal analógica, hacer la conversión a una señal digital y de esa manera poder controlar el circuito primario de la bobina de encendido. Ahora, ¿qué ventajas tiene este sistema? Número 1. Se elimina el contacto mecánico de los platinos. Esto no tiene ningún contacto porque esto se establece una luz entre el reductor y la bobina de encendido. Esa luz nosotros la vamos a identificar como gap. Si nosotros la buscáramos en un manual, la vamos a identificar como gap. Otra ventaja, que se tiene un mejor control del circuito primario de la bobina. También hay un mayor manejo en la corriente que puede consumir la bobina de encendido. Por ejemplo, un sistema convencional teníamos bobinas de 4 amperios, ¿verdad? Entonces, en este caso, como internamente el módulo con lo que cuenta es un transistor, es un encendido transistorizado, entonces la forma en la que se está controlando el circuito primario es mediante un transistor. Entonces, en este punto se puede manejar mayor corriente. Ya podríamos tener una bobina de encendido que maneja unos 8 amperios, unos 10 amperios. Entonces, ¿en qué se mejora eso? Que vamos a obtener una mejor calidad de chispa de encendido. Entonces, nosotros identificamos en el módulo de encendido que podemos llegar a tener, por ejemplo, de la marca Toyota, vamos a encontrar unas líneas que dicen SG, que en inglés significan signal, signal menos y signal más. Van a ser las dos líneas. Acá no importa la polaridad de la conexión de la bobina, ya que genera corriente alterna, entonces no están definidas las polaridades para ese componente. Bien. Generalmente algunos módulos también nos van a ofrecer una señal de revoluciones. Entonces vamos a encontrar unos módulos que nos ofrecen una señal para medir revoluciones. Entonces se añadiría una línea más, ¿verdad? Positivo, control de bobina, un tierra, la línea de RPM y las dos líneas de la bobina captadora. Entonces ese es el principio de funcionamiento del sistema encendido por bobina captadora. Bien. Luego nos venimos a la parte de la bobina, vamos a tener siempre el mismo mecanismo, ¿verdad? El distribuidor en la parte superior donde va a estar el rotor y se va a estar haciendo la distribución de forma sincronizada de la chispa para las bujías. Entonces acá no se ha interpretado, no se ha incorporado las otras bujías que hacen falta, pero usted ya sabe que dependiendo del número de cilindros que tenga el motor, así va a ser el número de bujías que vamos a tener en este sistema. Prácticamente es muy similar al sistema de encendido convencional, con la única excepción de que se añade un módulo de encendido, ¿verdad? Es un transistor internamente que controla el circuito primario de la bobina. Vamos a tener también una bobina captadora que va a ser la encargada de verificar en qué momento tiene que darse el salto de chispa. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante un volante de disparo que tiene reductores, ¿verdad? Entonces, al pasar los reductores por la bobina captadora, se interrumpe el campo magnético alrededor de ella y en ese momento hay una generación de voltaje, ¿verdad? Es una interrupción, luego vuelve el campo magnético y se vuelve a interrumpir. Entonces, esa es la manera de trabajar de la bobina captadora. ¿Esto quién lo recibe? Lo recibe el módulo de encendido. Recibe la señal, la trabaja y hace de forma correcta la conexión y desconexión del circuito primario de la bobina de encendido. Bien, jóvenes, eso es lo que eso es lo que íbamos a trabajar el día de hoy. Cualquier consulta o sugerencia,
me la pueden hacer en la página de Classroom o en la aplicación directamente. Gracias.